Jesús, que Dios me los bendiga en esta mañana de sábado. Continuamos con la segunda carta de Pablo a los Corintios y hoy día corresponde el último capítulo de la segunda de Corintios, capítulo 13, y vamos a estar considerando con la ayuda de nuestro Dios los versículos 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 10. Pablo dice lo siguiente: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si yo voy otra vez, no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Este es el versículo central de este pasaje, el versículo 5. Este es el texto central de este pasaje. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Tuvimos el domingo pasado una visita, hicimos con el hermano Raulito Díaz, con el hermano Víctor Bruna, un joven de la iglesia, otro joven llamado Ángel, que nosotros le decimos Timoteo, y un hermano haitiano, Exilis. Visitamos la congregación de los Andes. Allá fuimos muy bien recibidos por la iglesia en ese lugar, y el hermano Hugo Gormaz, el predicador de la congregación, me hizo una observación que también yo estaba pensando, y me gustó de que él me haya hecho ese comentario. El comentario fue el siguiente: Segunda de Corintios es un libro de consolaciones. No hay otro libro que hable más de consolación que Segunda de Corintios. Pablo es el apóstol de las consolaciones en Cristo. No hay otro apóstol que hable más y console más y anime más, edifique más a las iglesias del Señor que el propio apóstol Pablo, sin desmerecer a los otros apóstoles, también hombres santos inspirados por el Espíritu Santo. Y además tenemos en Segunda de Corintios al Padre de toda misericordia y al Dios de toda consolación. La pregunta que se hizo el hermano Hugo Gormaz, y que también me la hice yo, fue: ¿por qué Pablo está terminando una carta de consolación, de ánimo, de edificación, señalando los pecados
de sus hijos espirituales. ¿Por qué Pablo termina esta carta de consolación señalando los pecados de sus hijos espirituales? Allá en el capítulo 12, lo que vimos el sábado pasado, en los versículos 20 y 21, Pablo señaló las contiendas de Corintios, las envidias de Corintios, las iras de los hermanos, las divisiones en Corintio, las maledicencias de Corintio, las murmuraciones, las soberbias y todos los desórdenes que había en Corintio. Porque Pablo termina la carta de segunda de Corintio, una carta de consolación, señalando los pecados de sus hijos en el Señor. En el versículo 21 termina hablando de las inmundicias que había en Corintio, de las fornicaciones que había en Corintio, de la lascivia que se estaban cometiendo en Corintio. Y esa es la pregunta que el hermano Hugo Gormán me hizo y que me estaba haciendo también en toda la semana. Nosotros tenemos que recordar que en toda segunda de Corintios, la iglesia influenciada por los falsos apóstoles, esos obreros de Satanás, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son mensajeros del diablo. La iglesia en Corintio, influenciado por estos falsos apóstoles, han estado todo el tiempo examinando, evaluando, probando la vida personal de Pablo. Han estado criticando y examinando su honradez como cristiano, han estado criticando y poniendo en duda su apostolado, su integridad, su honestidad, su sinceridad. Y lo han acusado de una u otra manera al apóstol Pablo en cada pasaje. Y Pablo defendiéndose: a nadie hemos engañado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos agraviado, hemos hecho las cosas honradamente delante de Dios y delante de los hombres, para que nadie vitupere nuestro ministerio. Y Pablo defendiéndose de las críticas que le hacen al evangelio, porque Pablo es un representante de Cristo, es un embajador de Cristo, es un ministro competente del nuevo pacto. Entonces, los corintios una y otra vez criticando y atacando las motivaciones y las intenciones del apóstol Pablo. De hecho, uno lee en Primera de Corintios capítulo 4, cuando Pablo dice allá en Primera de Corintios capítulo 4, en los versículos 3, resume un poquito de lo que estoy diciendo, pero eso sucedió todo el tiempo. En Primera de Corintios capítulo 4, Pablo dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Sí, los corintios juzgan a su padre espiritual, a su apóstol, a su predicador, a su evangelista todo el tiempo. O por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Y cuando venga el Señor, Él va a sacar las motivaciones y las intenciones del corazón de los hombres. Pero en este pasaje de Segunda de Corintios, parece que la moneda se da vuelta ahora. Va a cambiar esto. Ahora va a ser Pablo el que va a pedirle a los corintios que se evalúen ellos primero, que se examinen ellos primero, que se cuestionen ellos primero, que miren su corazón, que miren su vida espiritual, que miren los frutos que hay en ellos. En el versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 13, ese es el tema central de este pasaje. Pablo se los va a decir de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Voy a explicar ese pasaje en su momento. Probaos a vosotros mismos. Pruébense, examínense. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces, ahora le toca el turno a los corintios. Examínense ustedes ahora. Evalúense ustedes. Si van a ser aprobados o reprobados delante de Dios. Pablo los va a desafiar a ellos. Y usted sabe que si hay un libro en el Nuevo Testamento que llame a los cristianos a examinarse y a evaluarse, es precisamente el libro de Corintios. Tenemos allí en Primera de Corintios capítulo 11, para que usted pueda anotarlo, Primera de Corintios capítulo 11, en el contexto de la Santa Cena del Señor, dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Eso es lo que va a suceder en 2 de Corintios 13. Pruébense cada uno a sí mismo si estáis en la fe de Jesucristo, si realmente Jesucristo está en vosotros. En el versículo 29 de 1 de Corintios 11, porque el que come y bebe indignamente sin discernir. Los corintios tienen que discernir si están en la fe de Jesucristo o no. Los corintios tienen que discernir si andan en el espíritu o andan en la carne. Los corintios tienen que discernir, tienen que probarse, tienen que examinarse si realmente están en la fe del Señor Jesucristo o no. En el versículo 31 dice de 1 de Corintios 11, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, más siendo examinados, evaluados, juzgados por el Señor. Entonces, el llamado de esta mañana es a examinarse a sí mismo, a discernirse a sí mismo, a evaluarse a sí mismo. Si realmente estamos en la fe del Señor Jesucristo, si realmente estamos siendo aprobados o desaprobados delante de Dios. Por eso le dije a unos jóvenes la otra vez, a mí no me gusta. Trato de rechazar y lucho con esto, de andar juzgando y evaluando y examinando la vida de otros. Anoche hablamos en el estudio de Buin con la iglesia en ese lugar, acá en Santiago. Y a veces no tenemos tiempo para examinar nuestra espiritualidad, nuestra santidad, nuestra justicia, nuestra fe en Jesucristo. A veces no tenemos tiempo para examinarnos a nosotros mismos y evaluándonos a nosotros mismos, que siempre estamos evaluando la vida de otros. Pero el cristiano tiene que darse el tiempo, el momento para mirarse al espejo de la palabra de Dios, mirarse aquí a esta lámpara que alumbra en lugares oscuros, de examinarnos a nosotros mismos. Por ahí los profetas y los salmistas le dicen a Dios, Señor, escudriña nuestros corazones, examina nuestros corazones. Examínanos, Señor, pruébanos, Señor, evalúanos tú, Señor. Y necesitamos que el Señor, a través de su palabra, nos esté pesando en la balanza, nos esté examinando las motivaciones que tenemos, las intenciones que tenemos, la vida cristiana que hemos estado llevando hasta el día de hoy. Así que, 2 de Corintios, capítulo
13, un libro de consolación, un libro de ánimo, de fortaleza, de edificación, Pablo termina señalando las inmundicias de los corintios, las fornicaciones de los corintios, la lascivia de los corintios, las contiendas, las divisiones de ellos, y son prácticas pecaminosas que los propios corintios no se habían arrepentido de eso. Dice el capítulo 12, versículo 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar. Ahí está la consolación, ahí está el corazón de Pablo. Y quizás tenga que llorar por muchos. Fíjate, tú puedes subrayar esa palabra, muchos, de los que antes han pecado en sus inmundicias, en sus fornicaciones, en sus lascivias, en sus contiendas, en sus divisiones, y no se han arrepentido. Y no se han arrepentido. Entonces, uno tiene que pensar ahora, en 2 Corintios capítulo 13, Pablo no va a ser indulgente con los corintios. Mira el capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, verso 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo, a los que antes pecaron y no se han arrepentido, y a todos los demás, que si yo voy otra vez, no seré indulgente, no seré benévolo, no seré tolerante, no voy a ser comprensivo ni clemente con ustedes en mi tercera visita. Además, el capítulo 13, versículo 10, 2 Corintios 13, 10, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad. Aquí hay dos palabras importantes para nosotros en este pasaje. Indulgente, no voy a ser tolerante con ustedes, con los que no se han arrepentido de sus inmundicias, fornicaciones, y voy a usar de severidad, voy a ser riguroso, voy a ser duro, estricto, exigente con los que no se han arrepentido. Como que cambió totalmente el tono de Pablo hacia sus hermanos de Corintio. ¿Por qué el apóstol Pablo entonces? El apóstol de la edificación, el apóstol de la consolación, el apóstol del ánimo, va a ser severo, estricto con los corintios y no va a ser indulgente, no va a ser tolerante con ellos. Tengo que explicar algunas cosas que tal vez usted sabe, pero tal vez hay otros hermanos que no lo saben. ¿Por qué el apóstol de la consolación no va a ser indulgente con sus hijos espirituales? ¿Y por qué va a usar de severidad cuando llegue a Corintio? Tenemos que recordar cosas nosotros para entender este pasaje. Pablo en su primera carta le habló a los corintios de sus muchos pecados que estaban cometiendo en la iglesia. Recuerden 1 Corintios capítulo 1, miren capítulo 1, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hay divisiones entre ustedes, corintios. Esa fue en la primera carta a los corintios. En el capítulo 3, versículos 1 al 4, 1 Corintios 3, del 1 al 4, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros sea celos,
contiendas, disensiones, pleitos. Entonces, cuando Pablo escribe 2 de Corintios, las contiendas continuaban, los pleitos continuaban, las divisiones continuaban. Y muchos hermanos en Corintio no se habían arrepentido de esas contiendas, de esos pleitos, de esas divisiones. De hecho, en 1 de Corintios capítulo 5 tenemos un caso de inmoralidad. Pablo estaba pero muy sorprendido. Pablo estaba alarmado con la inmoralidad que había en la iglesia. Dice en 1 de Corintios capítulo 5, de cierto, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hay un hermano que está viviendo, porque dice tiene, con la mujer de su padre. ¿Y cuál es la respuesta de los corintios al pecado de fornicación, al pecado de inmoralidad, al pecado de división, de pleito, de contienda, de esta inmundicia? ¿Cuál es la actitud de la iglesia de Corintio? Versículo 2, 1 de Corintios 5, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Ustedes son indulgentes, ustedes son tolerantes, ustedes son comprensivos, y ustedes aceptan las divisiones, aceptan pleitos, aceptan contienda, aceptan que un hermano tenga la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. A Pablo, por cierto, le preocupaba ese acto de inmoralidad del hermano que estaba cometiendo fornicación, pero Pablo queda sorprendido con la tolerancia, con la aceptación, con la arrogancia, con la indulgencia de la iglesia ante el pecado del hermano. No les dio frío ni calor a la iglesia del Señor. Por eso Pablo en su segunda carta, o aquí mismo, Pablo exhorta a la iglesia a no relacionarse, a no tener armonía, a no tener comunión con personas que dicen ser hermanos, dicen que están en la fe, dicen que son espirituales, dicen que son miembros de la iglesia, pero que viven como paganos, que viven como incrédulos. En 1 de Corintios 5, versículos 9 al 11, voy a llegar a un punto. ¿Por qué Pablo no va a usar de indulgencia con los corintios? ¿Por qué Pablo va a usar de severidad con los corintios? Repito, los corintios no se han arrepentido de sus inmundicias, de sus lascivias, de sus fornicaciones, de sus contiendas, de sus pleitos. Y Pablo está preocupado por eso. En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 9, Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo no está juzgando a los de afuera, porque dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, a los incrédulos, a los mundanos? No, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, a los borrachos de afuera, a los incrédulos de afuera, a los fornicarios de afuera, a los idólatras de afuera, a eso los va a juzgar Dios. Quiten pues a ese perverso entre vosotros. Por eso en 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, exactamente lo mismo. Cuando Pablo dice, versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Con los incrédulos. ¿Con qué incrédulos? Con aquel que dice ser hermano, con aquel que dice que está en la fe, pero es fornicario, es borracho, es ladrón, es mentiroso, practica eso, vive de eso.
Se complace de eso. Con el tan y aún comáis. Y también no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los falsos apóstoles, con los falsos maestros que entraron en la iglesia de Corintios, porque no hay ningún compañerismo entre la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo. Entonces, Pablo está terminando Segunda de Corintios, capítulo 13, y está preparando una tercera visita. Y en esta tercera visita, Pablo no va a ser indulgente, no va a ser tolerante, no va a ser comprensivo con los corintios, porque muchos de ellos siguen en contiendas, siguen en pleitos, siguen divididos y no se han arrepentido de sus inmundicias, dice Pablo, de sus fornicaciones, dice Pablo, de sus lascivias, dice Pablo. Por eso Pablo prepara una tercera visita. No va a ser indulgente, sino que va a usar de severidad con aquellos que siguen pecando y que no se han arrepentido. Me preguntaba el otro día, como un anciano de la Iglesia de Cristo, ¿cómo Pablo puede seguir enseñando, seguir predicando? ¿Cómo Pablo puede seguir visitando una y otra vez la Iglesia de Cristo de Corintio, tan pecaminosa, tan dividida, tantos pleitos, tantas contiendas, tanto pecado en Corintios? ¿Cómo Pablo puede seguir visitando y está preparando una tercera visita a Corintios? ¿Cómo Pablo pudo haber escrito una carta, dos cartas, tres cartas, hasta cuatro cartas les escribe a los Corintios? ¿Cómo Pablo puede tener tanta paciencia con la iglesia de Corintios? Y la razón es porque los ama entrañablemente a los corintios. Usted lee Segunda de Corintios, capítulo 2, Pablo, cuando le escribió otra carta, la carta severa, la carta de las lágrimas, Pablo les dice en Segunda de Corintios 2, 5, porque por la mucha tribulación y con angustia en mi corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo tenía dolores de parto por Corintios. Pablo tenía angustia en su corazón por los corintios. No para que fueses contristado. Les escribí con lágrimas, les escribí con angustia en el corazón, para que supieses cuán grande es el amor que les tengo, corintios. Tengo un amor muy grande para ustedes, corintios. En Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha abierto de par en par por ustedes, corintios. Les he entregado mi corazón, corintios. Les he hablado desde lo profundo de mi corazón a ustedes, corintios. Y en Segunda de Corintios, capítulo 12, pasaje que ya leímos, en el versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. Yo me gastaré del todo por ustedes, corintios. Me entregaré mi salud, mi vida. Me entregaré por completo por ustedes, corintios, por amor a vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Corintio, como un buen Pablo, como un buen pastor, como un buen anciano de la iglesia, se entregaba, no solamente entregaba la palabra, no solamente entregaba el evangelio, sino que entregaba su propia vida por sus queridos corintios,
a pesar de sus pleitos, de sus divisiones, de sus inmoralidades, de sus desórdenes, este pastor Pablo amaba a los corintios y está preparando una tercera visita para Corintios, donde no va a usar de indulgencia, sino que va a usar de severidad con los corintios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama lo corrige desde pequeñito. Además, hermanos míos, habían pleito en Corintios, contienda en Corintios, divisiones en Corintios, inmoralidades en Corintios, pero también habían muchos desórdenes en Corintios. Allá en Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, en un contexto de la cena del Señor, mire la iglesia de Cristo reunida. Por eso estoy explicando por qué Pablo no va a usar de indulgencia, sino de severidad con los corintios. Y para hermanos que no conocían toda la historia, tengo que explicar esto. Porque el apóstol de toda consolación, el apóstol lleno de amor y de misericordia, está terminando Segunda de Corintios, señalando pecados en la iglesia de que muchos cristianos no se habían arrepentido de sus pecados. Acá en Primera de Corintios capítulo 11, verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los cultos en Corintios, en vez de edificarlos, estaban dañando a sus miembros. En vez de acercarse unos a otros, se estaban separando unos a otros. En vez de acercarse a Dios, se estaban alejando de Dios, se estaban congregando. Imagínate una iglesia de Cristo reuniéndose a partir del pan, a celebrar la Santa Cena, algo que es de comunión, de armonía, de alegría, de gozo. Ellos se estaban congregando para lo peor, para la destrucción y no para su edificación. En el verso 18 de Primera de Corintios 11, 18, pues en primer lugar, y dice en primer lugar, porque hay un segundo lugar y hay un tercer lugar y hay un cuarto lugar que Pablo tiene que corregir. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Siguen las divisiones en el contexto de la cena del Señor. ¿Cómo una iglesia puede estar dividida, desunida, celebrando la cena del Señor, comiendo del pan y bebiendo de la copa? Si esa es una fiesta de comunión, de reconciliación, de perdón. En el versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otros se emborrachan, cristianos emborrachándose en la Santa Cena. Una iglesia que avergonzaba a los más pobres. Versículo 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Una iglesia que se emborrachaba, que se estaban menospreciando, unos miembros estaban pasando hambre, otros estaban comiendo. Una iglesia que menospreció el cuerpo de Cristo, que menospreció la Santa Cena del Señor. Imagínese usted, hermanito. Por eso Pablo llama a esta iglesia en 2 de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe de Jesucristo. Evalúen sus vidas, corintios. Evalúen sus conductas, su forma de pensar, su forma de vivir. ¿Están viviendo la vida cristiana? ¿Están viviendo la vida espiritual, la vida de santidad a la cual el Señor les ha llamado? ¿O no se acuerdan que el Señor los llamó a ser santos en toda vuestra manera de vivir?
o no se acuerdan que el Señor nos llamó a tener comunión unos con otros, a perdonarnos unos con otros, a amarnos unos con otros, como Él nos amó, como Él nos perdonó. Evalúense, Corintios, examinen sus vidas. Estas conductas pecaminosas de divisiones, de pleitos, de menosprecio, de inmoralidades en la iglesia de Corintio hicieron que Dios interviniera con su disciplina, con su corrección, con su severidad. Dios tuvo que intervenir en este desorden en Corintio. Dios tuvo que intervenir en estas divisiones de su iglesia, de su pueblo. Dios tuvo que intervenir en sus inmundicias de esta iglesia. Dios tuvo que intervenir. ¿Y cómo intervino Dios? ¿Cómo Dios disciplinó a esta congregación? ¿Cómo la corrigió? ¿Cómo usó Dios de severidad con esta congregación? En el capítulo 11, versículo 28, versículo 27, de esta manera. Primera de Corintios 11, 27. De esta manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, miren el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, por si acaso, físicamente. Hay muchos debilitados físicamente entre vosotros y muchos duermen. Y la palabra dormir no es un dormir espiritual, no es una muerte espiritual, es una muerte física. ¿Me escuchó bien? Es una muerte física. Los cristianos se estaban enfermando, debilitando, y algunos estaban muriéndose. Dios intervino con su disciplina, con debilidades, con enfermedades de algunos y con la muerte de muchos de sus miembros que estaban menospreciando la mesa del Señor, que estaban causando pleitos, divisiones, inmoralidades, contiendas, rivalidades, y que estaban emborrachándose en el pueblo de Dios. En otras palabras, hermano, según Primera de Corintios capítulo 10, versículo 22, versículo 14 en adelante, esta iglesia de Corintio provocó a celos al Señor. Esta iglesia de Corintio encendió el celo, encendió la ira de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de idolatría, como a sensato os hablo. Juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ejemplo, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Por supuesto. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nada. Versículo 20. Antes digo
que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y fíjese ahora, y no quiero, Corintios, no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios, porque los corintios estaban participando en los templos donde había 1000 prostitutas y ahí fornicaban. Por eso tenemos el capítulo 6 también. Y ahí viene el versículo 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Estamos provocando a celos al Señor? ¿Estamos incitando al Señor para que se enciende su ira? El celoso Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Estamos provocando celo al Espíritu Santo? Cuando el hermano Santiago dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, o pensáis que en vano la Escritura dice el Espíritu que Él ha hecho morar en ti y en mí nos anhela celosamente. Por supuesto, Corintios con sus pleitos, con sus divisiones, con sus inmundicias, con sus fornicaciones, con sus murmuraciones, estaban provocando a celo a Jehová Dios, estaban provocando celo a Jesucristo y estaban provocando celo al Espíritu de Dios que estaba en ellos. El escritor de los Hebreos lo dice de esta manera, Hebreos capítulo 10. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera. Hermanos, no es la primera vez en que Dios actúa disciplinando a sus hijos que pecan deliberadamente. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de albor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Los corintios están pisoteando al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo. Los corintios están despreciando, están pisoteando al Hijo de Dios, tienen por inmunda la sangre de Cristo porque están despreciando la comunión en la Santa Cena, porque están pecando deliberadamente con sus pleitos, con sus divisiones, con sus murmuraciones, con sus inmundicias. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e insultara, hiciera afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía en la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El Señor está juzgando a los corintios y va a continuar juzgándolos porque Pablo está preparando una tercera visita a Corintio y no va a ser indulgente, sino que va a usar de severidad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los corintios estaban cayendo en las manos del Dios vivo. Algunos estaban debilitando, otros estaban enfermando, otros estaban muriéndose con la disciplina del Señor. No es primera vez que Dios actúa de esa manera con su pueblo. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Sacerdotes de Jehová que nos ofrecieron fuego extraño, un fuego extraño que Dios nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los calcinó y los quemó delante de Dios. ¿Se acuerdan?
Tenemos en el nuevo pacto el ejemplo del matrimonio Ananías y Zafira. Ellos actuaron hipócritamente. Ellos mintieron al Espíritu Santo. Ellos quisieron engañar a los apóstoles y actuaron hipócritamente, fingiendo generosidad, fingiendo bondad, fingiendo que eran dadores alegres. Y Pedro les dice, ¿por qué llenó Ananías, Satanás, tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y ese matrimonio murió ahí, a los pies de los apóstoles. Y tenemos el ejemplo en Primera de Corintios, el ejemplo del pueblo de Israel. En el capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Por versículo 1 en adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo el mar, bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Israel tuvo la misma experiencia que tuvieron los corintios. Israel gozó de lo mismo que gozaron los corintios. O podría decirlo al revés, los corintios tuvieron la misma bendición, los mismos privilegios, la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Israel, los corintios han tenido la misma experiencia, participaron del mismo bautismo, bebieron de la misma bebida espiritual. La misma experiencia. Pero mira, versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, corintios, sucedieron como ejemplo para nosotros, para los cristianos del nuevo pacto, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatra. En Corintio hay codicia, hay idolatría en Corintio. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, Corintio, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Corintio, ni tentemos al Señor como ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Corintio, ni murmuremos como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, Corintios, les sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Lo que le sucedió a Israel en el desierto, Corintio, quedó como ejemplo para que no forniquemos como ellos, para que no murmuremos como ellos, para que no seamos idólatras como ellos, para que no tentemos al Señor como ellos, para que no codiciemos cosas que codiciaron ellos. ¿Se dan cuenta? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, Corintio, que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel con su pueblo, con sus hijos, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis escapar, para que podáis soportar la tentación. La salida que Dios le va a darle a los corintios, que no se han arrepentido de sus muchos pecados. La salida que les va a dar comienza con Segunda de Corintios 13, versículo 5. Aquí comienza la restauración, aquí comienza el arrepentimiento, aquí comienza la reconciliación con Dios, aquí comienza todo. Examinaos a vosotros mismos, Corintios, si estáis en la fe. Tienen que examinar sus vidas, Corintios.
Ustedes son templos del Espíritu Santo. Dios ha hecho morar el Espíritu Santo, los ha sellado con el Espíritu Santo, Corintios. Ustedes fueron llamados a la comunión del Señor Jesucristo. Ustedes fueron llamados a invocar el nombre del Señor con cualquiera que invoca el nombre del Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, Corintios, a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Está Jesucristo en ustedes? ¿Estáis en la fe verdadera? ¿Estáis en la gracia de Dios, Corintios? ¿Están en el camino de la verdad? ¿Están en el camino recto? ¿Están en el camino de la justicia, Corintios? Examínense, Corintios. Con este repaso, hermano, esta es la situación en Corintios. Ahora nosotros podemos entender mucho más por qué Pablo, el apóstol de la consolación, el apóstol de la edificación, el apóstol del ánimo, termina su segunda carta señalando los pecados de Corintios. Por eso, ahora entendemos por qué Pablo está preparando una tercera visita y no va a ser indulgente, no va a ser tolerante con sus hijos espirituales, sino que Pablo va a usar de severidad. Pablo espera que antes que él llegue a Corintio, los corintios se hayan arrepentido de sus pecados. Vamos a continuar el próximo sábado, si Dios quiere, con este pasaje de 2 de Corintios 13, del 1 al 10. Quería explicar lo que está detrás de todo esto. Así que ténganme paciencia nomás, hermanitos. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga grandemente. Buenos días.